La fe es uno de los conceptos más fundamentales en la Biblia y en la vida cristiana. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, la fe es presentada como la clave para agradar a Dios y recibir sus promesas. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, mostrándonos que creer en Dios va más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Los héroes de la fe, como Abraham, Moisés y David, vivieron confiando en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían adversas. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que la fe es capaz de mover montañas y que es esencial para la salvación. La fe en Cristo nos da vida eterna, nos fortalece en tiempos de prueba y nos permite caminar con confianza en medio de la incertidumbre. En este video, exploraremos el significado de la fe según la Biblia, ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por fe, y cómo podemos fortalecer nuestra relación con Dios a través de una fe inquebrantable. Acompáñanos en este recorrido por las Escrituras para descubrir cómo la fe transforma vidas y nos acerca más a nuestro Creador. En Hebreos 11:3 se narra: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe en la creación establece la base de nuestra confianza en Dios como el soberano creador del universo. Desde el principio, la Biblia declara que Dios habló y todo llegó a existir. Este acto creativo, descrito en Génesis 1, no solo muestra el poder infinito de Dios, sino también su diseño intencional y amoroso para todo lo que ha creado. La fe en que Dios creó todo de la nada es un acto de confianza en su palabra y su carácter, un fundamento esencial para nuestra relación con Él. El relato de la creación en Génesis 1:31 presenta una visión poética y poderosa del origen del universo. La Biblia comienza con la declaración: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, enfatizando que todo tiene su origen en Él. Dios habló y las cosas sucedieron. La luz, la tierra, el cielo, las criaturas y el ser humano fueron creados por el poder de su palabra. La creación nos desafía a creer en lo que no vemos, confiando en que todo lo visible fue hecho por aquel que es invisible. Hebreos 11:3 nos recuerda que, por la fe, entendemos que el universo fue hecho de lo que no se veía. Esta confianza en Dios como creador es el inicio de nuestra relación con Él, reconociendo su soberanía y su propósito. Los relatos de creación en otras culturas antiguas a menudo presentaban a dioses en conflicto. En contraste, la Biblia presenta un Dios único, soberano y en control total. Incluso en el tiempo de los escritores bíblicos, la fe en Dios como creador era un acto contracultural, especialmente frente al politeísmo y la idolatría. La fe en la creación sigue siendo relevante en un mundo que busca significado en la existencia humana y en el universo. En Génesis 15:6 se narra: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Abraham es uno de los personajes más destacados en la historia bíblica por su fe. Llamado por Dios a dejar su tierra y su familia para ir a un lugar desconocido, Abraham respondió con obediencia, confiando en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias adversas. Su fe no fue perfecta, pero su disposición a confiar en Dios lo convirtió en un ejemplo duradero de lo que significa caminar en fe. Dios llamó a Abraham, entonces conocido como Abram, mientras vivía en Harán, pidiéndole que dejara todo lo conocido para seguirlo. En Génesis 12:1-3, Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación, que sería bendecido y que sería una bendición para otros. Abraham obedeció y partió sin saber a dónde iba, confiando en la guía de Dios. Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole descendencia numerosa y la tierra de Canaán. A pesar de ser anciano y que su esposa Sara era estéril, Abraham creyó que Dios cumpliría su promesa de darle un hijo. En Génesis 15, Dios confirmó su promesa con un pacto, asegurándole a Abraham que sus descendientes heredarían la tierra. La fe de Abraham no fue siempre perfecta, pero Dios fue fiel en medio de sus dudas. En un momento de duda, intentaron cumplir la promesa por sus propios medios, resultando en el nacimiento de Ismael a través de Agar. En Génesis 22, Dios pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa. Abraham obedeció, demostrando su fe absoluta en que Dios cumpliría su palabra. La Biblia declara que la fe de Abraham fue contada por justicia. Este concepto, enfatizado en Romanos 4:3, muestra que Abraham no fue justificado por sus obras,
sino por confiar en Dios. La fe de Abraham es un modelo para todos los creyentes, mostrando que la relación con Dios se basa en la confianza en sus promesas. Abraham vivió como un nómada en Canaán, un territorio desconocido para él, confiando en que Dios cumpliría su promesa de darle la tierra. En la cultura antigua, los pactos eran acuerdos solemnes. El pacto de Dios con Abraham fue una garantía divina de su fidelidad. Abraham vivió en un mundo lleno de idolatría, pero su fe en el único Dios verdadero lo distinguió como un ejemplo de devoción. En Éxodo 14:13 se narra: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros». El Éxodo es un evento emblemático en la historia de Israel, donde la fe colectiva en Dios como el proveedor y salvador fue puesta a prueba. Desde la opresión en Egipto hasta el cruce del Mar Rojo y la provisión en el desierto, el pueblo de Israel tuvo que aprender a confiar en el poder y la fidelidad de Dios. Aunque enfrentaron momentos de duda y rebelión, las acciones de Dios reafirmaron su cuidado y su capacidad para cumplir sus promesas. Los israelitas clamaron a Dios en su esclavitud, y Él respondió enviando a Moisés como su libertador. A través de las 10 plagas, Dios demostró su soberanía sobre los dioses de Egipto y su compromiso de liberar a su pueblo. Moisés confió en que Dios cumpliría su promesa, enfrentándose a Faraón con valentía y obediencia. Cuando los israelitas se encontraron atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, su fe fue desafiada. En medio de la crisis, los israelitas cuestionaron a Moisés y dudaron de la fidelidad de Dios. Moisés, lleno de fe, les pidió que permanecieran firmes y confiaran en la salvación de Dios. Dios dividió el mar, permitiendo que el pueblo cruzara en seco mientras destruía a los egipcios. Después de su liberación, los israelitas enfrentaron el desafío de sobrevivir en el desierto, donde su fe fue probada repetidamente. Dios proveyó alimento diariamente, demostrando su cuidado constante. Cuando el pueblo tuvo sed, Dios les dio agua de manera milagrosa, mostrándoles que podían confiar en Él para sus necesidades. El Éxodo no solo fue una liberación física, sino también una lección espiritual sobre confiar en Dios. Dios usó el desierto para enseñarles a depender de Él en todas las circunstancias. A pesar de las quejas y la desobediencia del pueblo, Dios permaneció fiel a su promesa de guiarlos a la tierra prometida. Israel había sido esclavizado durante siglos, lo que hizo que su liberación fuera una demostración poderosa del compromiso de Dios con su pueblo. Este evento se convirtió en el punto central de la identidad de Israel, recordándoles que Dios es su Salvador y proveedor. En el mundo antiguo, el desierto era un lugar de prueba y dependencia total de los recursos sobrenaturales de Dios. En Isaías 7:9 se narra: «Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis». Los profetas del Antiguo Testamento fueron hombres y mujeres llamados por Dios para proclamar su mensaje en medio de circunstancias difíciles. Su fe fue probada al enfrentarse a reyes hostiles, a la indiferencia del pueblo y a amenazas personales. Sin embargo, su confianza en la soberanía de Dios y su fidelidad los sostuvo mientras llevaban su palabra con valentía. La fe de los profetas no solo transformó sus vidas, sino que también guió a la nación de Israel hacia la obediencia y la esperanza. Cada profeta experimentó un llamado único de parte de Dios que marcó el inicio de su ministerio. En su visión del trono celestial, Isaías 6, Isaías respondió al llamado diciendo: «Heme aquí, envíame a mí», mostrando su disposición a confiar en Dios. A pesar de su juventud e inseguridades, Jeremías fue llamado a ser profeta a las naciones, y Dios le aseguró que estaría con él. Los profetas a menudo enfrentaron rechazo, persecución y soledad debido a su mensaje. Enfrentó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, confiando en que Dios mostraría su poder frente a una nación que se había desviado. Conocido como el profeta llorón, soportó burlas y encarcelamiento mientras proclamaba la verdad de Dios. Muchos profetas entregaron mensajes de esperanza sobre un futuro glorioso, confiando en que Dios cumpliría sus promesas. Isaías profetizó sobre el nacimiento, sufrimiento y triunfo del Mesías, anticipando el cumplimiento de la salvación en Cristo. Isaías 53 mostró una fe inquebrantable mientras interpretaba sueños y visiones que anunciaban el reino eterno de Dios, incluso cuando estaba en cautiverio. Los profetas también proclamaron la restauración de Israel después de períodos de juicio, mostrando su confianza en el plan redentor de Dios. Ezequiel tuvo una visión en la que Dios le mostró un valle de huesos secos que recobraron vida, simbolizando la restauración de Israel. A través de su propia vida y matrimonio, Oseas ilustró el amor fiel de Dios por su pueblo a pesar de su infidelidad. En un tiempo en que la mayoría de la gente no tenía acceso directo a las Escrituras,
Los profetas actuaban como portavoces de Dios, recordando al pueblo su ley y su fidelidad. Los profetas a menudo predicaban en contextos donde el pueblo de Israel o Judá había caído en idolatría, injusticia y desobediencia. Aunque los mensajes de los profetas incluían advertencias de juicio, también proclamaban la esperanza de restauración y el cumplimiento de las promesas de Dios. En Juan 11:40 se narra: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Durante su ministerio terrenal, Jesús enseñó, sanó y transformó vidas, invitando a las personas a depositar su fe en Él como el Hijo de Dios. La fe en Jesús implicaba no solo creer en su capacidad para obrar milagros, sino también confiar en su identidad divina y su misión redentora. Este llamado a la fe fue especialmente evidente en los encuentros personales de Jesús con personas que necesitaban esperanza, restauración y salvación. Jesús demostró su autoridad divina a través de sus palabras y obras, desafiando a las personas a creer en Él. En Mateo 8:5-13, un centurión romano confió en la autoridad de Jesús para sanar a su siervo con solo una palabra, mostrando una fe extraordinaria que Jesús elogió. Cuando los discípulos enfrentaron una tormenta en el mar, Jesús calmó las aguas y les preguntó: «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Los milagros de Jesús revelaron su poder y llamaron a la gente a confiar en Él. En Marcos 5:25, 30 y 4, una mujer enferma mostró fe al tocar el manto de Jesús, creyendo que sería sanada. Jesús afirmó su fe diciendo: «Tu fe te ha salvado». En Juan 11, Jesús desafió a Marta a creer en su poder para traer a su hermano de vuelta a la vida, mostrando que la fe podía revelar la gloria de Dios. Más allá de los milagros, Jesús pidió a las personas que creyeran en su identidad como el Hijo de Dios. En Mateo 16:16, Pedro declaró: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», demostrando una fe que reconocía quién era Jesús realmente. Después de la resurrección, Tomás dudó hasta que vio a Jesús. Al verlo, exclamó: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Mostrando una fe renovada, Jesús enseñó que la fe en Él es el camino hacia la vida eterna. En Juan 3:16, Jesús explicó que todo aquel que cree en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna, estableciendo la fe como el centro de la salvación. En Juan 4, Jesús le ofreció agua viva, llamándola una fe que trascendiera las divisiones culturales y sociales. En el tiempo de Jesús, los judíos esperaban al Mesías prometido. Muchos esperaban un libertador político, pero Jesús reveló un reino espiritual basado en la fe. Aunque muchos creyeron en Jesús, otros dudaron o lo rechazaron, mostrando la dificultad de aceptar su mensaje en una cultura influenciada por el legalismo y la tradición. Jesús ofreció su mensaje de fe tanto a judíos como a gentiles, rompiendo barreras culturales y mostrando que su salvación era universal. En Juan 11:25-26 se narra: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». La resurrección es el evento central de la fe cristiana, una verdad que transforma la manera en que los creyentes ven la vida, la muerte y la eternidad. A lo largo de su ministerio, Jesús habló de la resurrección como el cumplimiento del propósito redentor de Dios. Su propia resurrección confirmó su identidad divina y aseguró la promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. La fe en la resurrección no solo ofrece esperanza futura, sino también poder para vivir con confianza en el presente. Desde el principio de su ministerio, Jesús habló de la resurrección como una verdad fundamental. En Juan 6:40, Jesús dijo: «Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero». En Juan 11:25-26, al consolar a Marta después de la muerte de Lázaro, Jesús declaró que Él mismo es la resurrección y la vida, ofreciendo consuelo y esperanza. El milagro de Lázaro en Juan 11 es un poderoso ejemplo de cómo la fe en Jesús conecta la vida presente con la esperanza futura. Jesús desafió a Marta a creer en su poder antes de presenciar el milagro. Al resucitar a Lázaro, Jesús demostró su autoridad sobre la muerte y apuntó hacia su propia resurrección. La resurrección de Jesús es el evento que valida su mensaje y asegura la esperanza de los creyentes. En los Evangelios, la resurrección de Jesús confirmó que Él es el Hijo de Dios y que su sacrificio en la cruz fue suficiente para redimir a la humanidad. Pablo escribe en 1 Corintios 15:17 que
Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería inútil. Pero porque Él vive, nosotros también viviremos. La fe en la resurrección incluye la confianza en que todos los creyentes serán resucitados en el día final. Pablo enseña en 1 Corintios 15, 42, 44, que los cuerpos de los creyentes serán resucitados en gloria y poder, reflejando la vida eterna. En 1 Corintios 15, 54-55, Pablo proclama que la resurrección es el cumplimiento de la victoria final sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Mientras algunos judíos, como los fariseos, creían en la resurrección futura, otros, como los saduceos, la negaban. Jesús afirmó la resurrección como una verdad central. La fe en la resurrección de Jesús fue el mensaje clave de los apóstoles, proclamando que su resurrección aseguraba la vida eterna para todos los creyentes. En una cultura grecorromana que valoraba la inmortalidad del alma pero despreciaba la idea de la resurrección física, el mensaje de la resurrección era revolucionario. En Hechos 4, 32, se narra: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La iglesia primitiva, formada tras la resurrección y ascensión de Jesús, es un testimonio vivo de la fe en acción. Guiados por el Espíritu Santo, los primeros creyentes demostraron una fe valiente al proclamar el Evangelio, compartir sus recursos y enfrentar persecución. Esta comunidad no solo sobrevivió en un entorno hostil, sino que floreció, mostrando el poder transformador de la fe en Cristo y la importancia de la unidad entre los creyentes. El día de Pentecostés marcó el nacimiento de la iglesia cuando el Espíritu Santo llenó a los creyentes reunidos en Jerusalén. Pedro, lleno del Espíritu, proclamó con valentía el Evangelio, y alrededor de 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas. Los nuevos creyentes comenzaron a reunirse para orar, aprender, compartir comidas y fortalecer su fe juntos. Una de las características distintivas de la iglesia primitiva fue su unidad. Los creyentes compartían todo lo que tenían, asegurándose de que nadie pasara necesidad. Hechos 4, 32-35. Esta demostración práctica de amor y generosidad no solo fortalecía a la iglesia, sino que también atraía a otros a la fe. La iglesia primitiva enfrentó oposición desde el principio, pero su fe permaneció firme. Después de sanar a un hombre cojo en el templo, fueron arrestados y advertidos de no hablar en el nombre de Jesús. Sin embargo, continuaron proclamando el Evangelio con valentía. Esteban, el primer mártir cristiano, mostró una fe inquebrantable incluso mientras enfrentaba la muerte, orando por sus perseguidores. La fe de la iglesia primitiva llevó al crecimiento del Evangelio más allá de Jerusalén. Felipe predicó en Samaria, trayendo el Evangelio a un grupo que los judíos consideraban excluido. Pablo, después de su conversión, se convirtió en un apóstol a los gentiles, llevando el Evangelio a lugares lejanos y fundando iglesias en todo el Imperio Romano. La iglesia primitiva floreció en un contexto de persecución por parte de las autoridades judías y romanas, así como en medio de una cultura pagana. El Espíritu Santo empoderó a los creyentes para realizar milagros, predicar con valentía y mantener la unidad en medio de la oposición. La unidad y la generosidad de la iglesia fueron un testimonio visible del Evangelio, atrayendo a muchos a la fe. En Hebreos 11, 1, se narra: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe cristiana no solo mira hacia atrás, al cumplimiento de las promesas de Dios en el pasado, sino también hacia el futuro, confiando en sus promesas aún por cumplirse. Desde la esperanza en el regreso de Cristo hasta la promesa de una nueva creación, la fe en el futuro impulsa a los creyentes a vivir con expectativa, confianza y propósito. Este aspecto de la fe no está basado en las circunstancias presentes, sino en la fidelidad de Dios y la seguridad de su palabra. La promesa del regreso de Jesús es una de las mayores fuentes de esperanza para los creyentes. En Juan 14, 3, Jesús asegura: y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. En Hechos 1, 11, los ángeles declararon que Jesús regresará de la misma manera en que ascendió al cielo. La Biblia describe un futuro glorioso donde Dios hará nuevas todas las cosas. En Apocalipsis 21, 1, 4, Juan describe un lugar donde no habrá más muerte, llanto ni dolor, y donde Dios estará con su pueblo para siempre. Esta promesa es el cumplimiento de la esperanza de toda la creación, que anhela ser redimida. Aunque las promesas futuras aún no se han cumplido,
La fe nos llama a vivir con confianza y obediencia mientras esperamos. Jesús enseñó que debemos ser fieles en nuestra vida diaria, utilizando los recursos y oportunidades que Dios nos ha dado, mientras esperamos su regreso. Santiago 5, 7-8 anima a los creyentes a ser pacientes, comparando la espera con la labor de un agricultor que confía en la llegada de la cosecha. La fe en el futuro incluye la confianza en que Dios juzgará con justicia y pondrá fin al mal. Apocalipsis 20, 11, 15 describe el juicio final, donde Dios recompensará a los justos y condenará al mal. Esta fe nos permite dejar el juicio en manos de Dios y vivir con rectitud y misericordia. La iglesia primitiva vivió con la expectativa del regreso de Cristo, una esperanza que los sostuvo en medio de la persecución. La fe en el futuro se basa en el patrón de fidelidad de Dios demostrado a lo largo de la historia bíblica. En un mundo que busca satisfacción inmediata, la fe en el futuro nos llama a una esperanza paciente y a una perspectiva eterna. La fe en el futuro nos llama a vivir con propósito, compartiendo el Evangelio y haciendo el bien mientras esperamos el regreso de Cristo. En medio de las dificultades podemos recordar que nuestras pruebas son temporales y que nuestra esperanza está en las promesas eternas de Dios. La fe en el juicio final nos anima a vivir en integridad, sabiendo que Dios recompensará la fidelidad y corregirá toda injusticia. La fe para el futuro nos llama a esperar con confianza en el regreso de Cristo, la nueva creación y el cumplimiento final de todas las promesas de Dios. Esta esperanza nos da fuerza para vivir con propósito en el presente, sabiendo que nuestra fe no es en vano. Al confiar en el carácter fiel de Dios, podemos enfrentar cada día con expectativa, compartiendo su amor y su mensaje mientras esperamos su gloriosa revelación. Esta fe nos conecta con el propósito eterno de Dios y nos asegura que el mejor capítulo está por venir. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.